Hola, soy Filosofiendo, y en el vídeo de hoy vamos a explorar un poco las principales ideas de la filosofía existencialista. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte y darle like. Jean-Paul Sartre pronunció en 1945 una conferencia que, posteriormente, fue publicada bajo el título El existencialismo es un humanismo. El propósito del texto era responder a las críticas que desde distintos frentes cristianos, marxistas, racionalistas se dirigían contra el existencialismo, y al mismo tiempo exponer de manera accesible los fundamentos de esta corriente filosófica que él mismo encarnaba. El escrito no es una sistematización rigurosa de su pensamiento, sino más bien una defensa pública y pedagógica. Sin embargo, concentra los elementos esenciales de su filosofía, que giran en torno a la libertad radical, la responsabilidad, la angustia y la construcción de sentido en un mundo sin Dios. A continuación, escucharás un resumen detallado de las ideas contenidas en este texto, acompañado con explicaciones que permiten comprender mejor sus implicaciones. Pero primero el contexto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba en ruinas, tanto materiales como espirituales. El trauma de la ocupación nazi, la guerra y el horror de los campos de concentración habían puesto en crisis las certezas tradicionales. En este clima, el existencialismo surgió como una filosofía de la libertad y de la responsabilidad individual en medio de la incertidumbre. Sin embargo, el existencialismo no era recibido con simpatía. Se lo acusaba de pesimismo, de subjetivismo extremo, de relativismo moral e incluso de nihilismo. Sartre abre su conferencia aclarando precisamente estas críticas. Muchos lo acusaban de invitar a la desesperación al sostener que Dios no existe y que, por tanto, la vida carece de sentido dado de antemano. Otros sostenían que, al poner la libertad del individuo por encima de todo, el existencialismo conducía al capricho y a la imposibilidad de normas éticas comunes. Frente a estas objeciones, Sartre se propone demostrar que el existencialismo, lejos de ser un pensamiento negativo, es en realidad un humanismo, porque coloca en el centro al ser humano, no como un objeto definido de antemano, sino como un proyecto que se construye libremente. El núcleo de la tesis sartreana se resume en la fórmula: la existencia precede a la esencia. En la tradición filosófica y religiosa occidental, se había considerado que cada ser humano tenía una esencia, es decir, una naturaleza o definición fija que precedía a su existencia concreta. Dios, en esta visión, habría concebido de antemano lo que significa ser humano, y cada individuo sería una realización particular de ese plan. El existencialismo ateo, en cambio, afirma lo contrario. Primero existimos, es decir, aparecemos en el mundo, y solo después, a través de nuestras acciones, nos definimos. No hay una esencia humana preestablecida. No hay un ser humano universal que dicte lo que debemos ser. Cada uno de nosotros, arrojado al mundo sin una justificación trascendente, debe inventar su propio modo de ser. Esta afirmación tiene consecuencias profundas. En primer lugar, significa que el ser humano está absolutamente libre, sin excusas metafísicas. No puede culpar a una naturaleza humana fija, ni a Dios, ni al destino, por lo que haga de sí mismo. Cada acción es una elección que compromete, y con ella el individuo se define. Sartre insiste. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Esto no quiere decir que pueda inventarse arbitrariamente en cualquier momento, sin condiciones. Nacemos en una situación concreta, con limitaciones biológicas, sociales, históricas. Pero dentro de esas condiciones, siempre hay un margen de libertad, un espacio en el que decidimos cómo actuar, y en esa decisión construimos nuestro ser. De esta concepción de la existencia se deriva la idea de responsabilidad radical. Si el hombre se define por lo que hace, entonces es plenamente responsable de sí mismo. Pero la responsabilidad no se limita a lo individual. Cada elección, al ser afirmación de un valor, proyecta también una imagen de lo que el ser humano debería ser. Es decir, cuando decido por mí, decido a la vez por todos. Mi acción se convierte en un modelo, explícito o implícito, de humanidad. Sartre explica que no hay posibilidad de evadir esta responsabilidad. Aun cuando elijo no elegir, ya estoy eligiendo. Incluso cuando me someto a una autoridad, sigo siendo responsable de haber decidido obedecer. No hay un punto de fuga que me permita escapar de la libertad. Esta es una de las intuiciones más fuertes del existencialismo. La libertad no es un don opcional, sino una condena. Estamos condenados a ser libres, porque no hemos elegido existir, pero una vez que existimos, todo lo que hacemos recae sobre nosotros.
Sartre señala que a esta condición surgen tres experiencias fundamentales: la angustia, el desamparo y la desesperación. La angustia no es el miedo a algo concreto, sino la conciencia de que nuestras decisiones comprometen no solo nuestra vida, sino la de toda la humanidad. Al actuar, sentimos el peso de que estamos definiendo lo humano. El desamparo se deriva del ateísmo. Si Dios no existe, no hay valores trascendentes que puedan guiarnos. Estamos solos en un mundo sin fundamentos últimos. Debemos inventar nuestros propios valores. Esto no es una invitación al relativismo banal, sino al reconocimiento de que solo nosotros podemos dar sentido a nuestra existencia. La desesperación se refiere a la necesidad de actuar sin esperar que factores externos aseguren el resultado. Solo podemos contar con lo que depende de nuestra voluntad y nuestras acciones. El futuro es incierto, y sin embargo debemos decidir. Una parte fundamental del existencialismo sartreano, aunque no tan desarrollada en esta conferencia, es la noción de mala fe. Se trata del intento de negar la propia libertad, de ocultarse a sí mismo que somos responsables. La mala fe adopta múltiples formas. El autoengaño, la justificación en normas, en roles sociales, en pasiones. Sartre pone el ejemplo del camarero que se comporta como si fuera únicamente un camarero, reduciendo su ser a ese papel. O del enamorado que finge no saber lo que sabe para mantener una ilusión. La mala fe es tentadora porque la libertad pesa. Ser libre es cargar con la angustia y el desamparo. Pero huir de esa condición es imposible. La mala fe es, en el fondo, otra elección libre de la que seguimos siendo responsables. Así, la autenticidad consistiría en reconocer nuestra libertad sin evasivas. Una de las críticas más frecuentes al existencialismo era que, al centrarse en la subjetividad, no podía fundamentar normas universales ni una ética válida para todos. Sartre responde que, por el contrario, la subjetividad es el punto de partida necesario para toda verdad. El hombre no puede salir de su subjetividad. Todo lo que conoce y valora pasa por ella. Pero eso no implica solipsismo o aislamiento. Cuando elegimos siempre en un mundo compartido. Y al hacerlo, proyectamos una imagen del hombre. Mi decisión es siempre una apuesta universal. Al actuar, digo implícitamente que todos deberían actuar así en una situación similar. Esto recuerda a la noción kantiana de imperativo categórico, pero sin apelación a una razón trascendente. La universalidad surge de la propia condición humana de ser en el mundo. Por tanto, la subjetividad no es un encierro individualista, sino un punto de partida para la construcción de valores universales desde la libertad. Los cristianos lo acusaban de negar la moralidad al eliminar a Dios. Sartre responde que, precisamente al no existir Dios, somos nosotros quienes debemos inventar los valores, y eso nos da una responsabilidad aún mayor. No hay tablas sagradas que justifiquen nuestros actos. Debemos decidir por nosotros mismos. Los marxistas lo acusaban de individualismo burgués, de desviar la atención de las estructuras sociales y económicas hacia la subjetividad. Sartre replica que su filosofía no niega la realidad de las condiciones sociales, pero insiste en que incluso dentro de ellas, el individuo nunca pierde su libertad. El obrero explotado no elige sus condiciones, pero sí el modo en que las asume y responde a ellas. En este sentido, el existencialismo es compatible con la lucha colectiva, porque cada decisión individual también construye lo colectivo. Los racionalistas lo acusaban de irracionalismo, de exaltación de la arbitrariedad. Sartre contesta que la elección existencial no es un capricho, sino una decisión comprometida que se vive en la angustia y que implica responsabilidad. La libertad no es ligera, es un peso. Sartre defiende que el existencialismo es un humanismo porque coloca al hombre en el centro como el único responsable de dar sentido a su vida y al mundo. No se trata de un humanismo esencialista, que definiera al hombre por una naturaleza fija, sino de un humanismo dinámico, que concibe al hombre como proyecto, como libertad. El hombre no tiene esencia, pero tiene el poder de inventarse a sí mismo en cada acto. Este humanismo es al mismo tiempo exigente y optimista. Exigente, porque no permite excusas. Cada uno debe asumir la carga de su libertad. Optimista, porque confía en que, a través de esa libertad, los seres humanos pueden construir valores, fines y una humanidad común. Eso es todo por hoy. Yo fui Filosuquendo y te deseo un feliz resto de día.